Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La Bogotá que se ha soñado durante esta alcaldía, la Bogotá del futuro de Enrique Peñalosa, será así en cuanto a transporte en el año 2038. Y aquí les voy a contar cuál es la visión plasmada en el plan de desarrollo para el quinto centenario de la ciudad, para 2038. Abro comillas. La movilidad en Bogotá es un claro ejemplo del principio constitucional de la igualdad de los integrantes de la comunidad bogotana ante la ley. El servicio para los más de 12 millones de ciudadanos en el área metropolitana de Bogotá es seguro, física y personalmente, limpio, incluyente, rápido, eficiente, cómodo, fácil de usar, con una cobertura y nivel de servicio excepcionales. Se cuenta con un transporte público integrado y de calidad, con cobertura total, llegando a todos los rincones de la ciudad. Se ha logrado que el servicio sea ubicuo, llega a todas partes, funcional y oportuno. Se construyeron las primeras líneas del metro, se ampliaron las troncales de Transmilenio y el SIT está implementado en un 100%. Cierro comillas. Este es un render discursivo, es la visión. Otra totalmente distinta es la realidad actual. El metro de Peñalosa. Otra es la realidad. En ese mismo plan de desarrollo donde se imaginan a Bogotá con un transporte de servicio público excepcional, también dice el plan de desarrollo que en el 2019, cuando el alcalde se va a ir de la administración, las obras del metro debían estar en un avance del 30%. Ese era el plan en 2016, sin embargo, la alcaldía ya reconoció, luego de muchos aplazamientos de la licitación, que en esta administración no va a comenzar la obra del metro. Y hoy hay dudas todavía de si se alcance a licitar. Pero los planes de esta alcaldía no serán solo renders y atrasos. Si algo ha logrado Enrique Peñalosa es lograr que el Consejo de Bogotá, donde supuestamente están representados los bogotanos, que según la última medición de Bogotá, como vamos, una encuesta, tienen en un 76% una mala imagen de Enrique Peñalosa. La alcaldía ha logrado que en ese consejo tan representativo de la ciudad se aprueben varios cupos de endeudamiento para un total de cerca de 20 billones de pesos. El presupuesto total de un año de la ciudad para llevar a cabo los planes. La ciudad imaginada de esta administración. Esto además de varias vigencias futuras y de 2 impuestos o cargos de valorización. Este alcalde puede que no logre dejar hecho mucho en su periodo, pero sí dejará una ciudad encaminada presupuestalmente, amarrada, en un proyecto de ciudad. Un futuro que es el que se sueña Enrique Peñalosa, pero donde no están representados la mayoría de bogotanos. Un futuro frágil y potencialmente accidentado. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de nuestro futuro fiscal, nuestro presente fiscal, porque la valorización se va a pagar ya muy pronto, me acompañan concejales de la ciudad de Bogotá. María Fernanda Rojas es del Partido Verde, fue la única concejal de su bancada que votó negativamente el impuesto de valorización. María Fernanda, es un placer tenerla. Muchas gracias, Daniel. Un saludo para Jorge y para Andrés y para toda la audiencia en este programa. Usted también fue directora del IDU con Gustavo Petro. ¿Qué más? Concejal en el periodo anterior, he sido edil, he trabajado en entidades como Misión Bogotá, la Secretaría General. Llevo 20 años trabajando en temas urbanos. Andrés Forero es concejal del Centro Democrático. ¿Primera? Así es, Daniel. Muy buenas noches para ti, para María Fernanda, para Jorge y para todos los que nos están viendo. Este es mi primer periodo como concejal. ¿Y qué tal? Ha sido un ejercicio muy interesante, ha sido una muy buena escuela y pues me ha permitido tener un contacto muy cercano con las comunidades. La cantera del Centro Democrático, Andrés Forero votó que no. Votamos que no, negativamente votamos la valorización. De hecho, desde el año pasado estuvimos planteando argumentos en contra de esta valorización, no necesariamente del instrumento que reconocemos que ha sido valioso en el desarrollo de la ciudad, pero particularmente en este caso considerábamos que
Antes de que se pudiera hablar nuevamente de valorización en Bogotá, se debían entregar todas las obras cobradas en administraciones anteriores y adicionalmente nos parecía que estas obras, que no fueron priorizadas por la administración en el Plan Distrital de Desarrollo, no eran prioritarias para Y toda la ciudad. bancada votó que no, del Centro La Democrático. bancada del Centro Democrático unánimemente votó que no. Tiene una gran disciplina el Centro Democrático para oponerse al gobierno de Duque, para oponerse a la alcaldía de Enrique Peñalosa. No, no se opone al gobierno de Duque, lo complementa. Lo complementa. Jorge Torres Ideas totalmente contrarias. es del Partido Verde, es concejal de la ciudad y votó que sí al impuesto de valorización. No es un impuesto, ¿no? Es una contribución. Es una contribución. Se paga de obligatoria. manera extraordinaria. Claro, pero no se paga de manera regular como si lo hacen los impuestos. Los impuestos los tienes que pagar cada año. Juiciosamente la contribución la puedes pagar por una vez, quién sabe por cuántos años. Ajá. A ver, entonces, más allá del cobro de valorización, aprovechamos como... No saludé a la audiencia, perdón. Saludes, tranquilo. Muy buenas noches, perdón. Le contesté la pregunta, pero no saludé a la audiencia. Un placer estar nuevamente con ustedes, estar con mis colegas María Fernanda Rojas y Andrés Forero y obviamente estar aquí en este espacio defendiendo ideas y tratando de ser consistentes entre el pasado y el futuro de la ciudad. Y a mí siempre me parece necesario explicar el objeto que se asemeja a una zanahoria que usted tiene sobre la solapa. Claro, esto es un símbolo mocusiano. Nosotros siempre le hemos apostado a la lógica del todos ponen, todos toman, y por eso es que le apostamos a este tipo de contribuciones, a este tipo de tributos que son claramente progresivos. ¿Y la valorización es garrote o es zanahoria? Yo creo que los impuestos no se pueden catalogar como garrote, toda vez que en general, tanto impuestos como contribuciones ayudan a construir ciudad, ayudan a realizar obras que benefician a todos los bogotanos. A ver, nosotros tratamos de juntar un poco todas las discusiones que se han dado en los últimos ya años de vigencias futuras, endeudamiento, valorización, para mirar un poco hacia dónde va encaminada la política fiscal, la política de gasto de la ciudad de Bogotá, y nos da esto. Y creo que ustedes pueden tener comentarios acerca de estos cálculos que hicimos. No hay un lugar centralizado para ver dónde está toda esta información. La Secretaría de Hacienda de la ciudad no tiene una muy buena política de transparencia, pero entonces esto es más o menos sumando reportes de prensa. Nos daba que por cupos de endeudamiento hay 25.8 billones de pesos. Yo solamente pongo ahí el presupuesto 2018 para que ustedes tengan una idea de la cantidad de plata que esto implica. En vigencias futuras hay aprobados 11,3 billones de pesos y el impuesto de valorización es de casi 1 billón de pesos. Andrés, usted me quería ahí hacer un comentario, lo recibo porque estos datos, digamos que fueron armados con reportes de prensa. Sí, en el caso de las vigencias futuras, sí uno puede revisar las que han sido aprobadas y las que están, por decirlo de alguna forma y redundantemente, vigentes en el marco fiscal de mediano plazo. Ahí uno puede revisar y están todas sumadas. En el caso del cupo de endeudamiento, pues en la medida en que no se adelante, no se haga efectivo el endeudamiento que está permitido, pues ahí sí es más difícil identificar qué es lo que ha autorizado o no ha autorizado el Consejo de Bogotá. Ahí sí corresponde remitirse a los acuerdos que han sido discutidos y aprobados o improbados en el Consejo. Pero y entonces, y más ampliamente, María Fernanda, y aquí pregunto, aquí hay una política del actual alcalde que ha logrado ser muy exitoso en la aprobación de nuevos recursos extraordinarios que no son los del presupuesto normal, que se van a pagar de aquí a, en algunos casos, 30 años, como los préstamos para el metro, que es normal, es excepcional en el caso de esta alcaldía. ¿Cómo se compara con anteriores alcaldías? No, pues sin duda, pues digamos el alcalde se ha apoyado en un respaldo amplio que suele tener en el Consejo de Bogotá. Digamos que en esta última valorización se vio un desgaste, aunque la logró aprobar, ¿no? Ya había sido presentada y no había pasado. Pero digamos, tuvieron una mayoría frágil, una mayoría que en algunas votaciones alcanzó los 21 votos, en la más alta votación alcanzó los 27, que para un proyecto de esta naturaleza pues sigue siendo una mayoría de Germán Vargas Lleras. Exacto, y con ruido y con denuncias de supuestas presiones del secretario de gobierno.
etcétera. Entonces, digamos, se le está cerrando un poquito la chequera, pero aprovechó este último envión que seguramente tiene ya a puertas del último año de gobierno, y pues sí, obviamente ha tenido un respaldo en general del Consejo. Yo llegué al Consejo hace menos de un año nuevamente, entonces Sí. no estuve en escena Pero usted estuvo en en la las administración, primeras por ejemplo, valorizaciones. del otro lado, en ¿no? las Pidiendo la primeros plata. cupos. Sí, yo estuve del otro lado. En el caso del gobierno anterior, fue finalizando el segundo año que, digamos, el alcalde tuvo unas aprobaciones de instrumentos de financiamiento, digamos, fue prácticamente a mitad de periodo. Eso hace que, por supuesto, muchos de los planes se retrasen, es lo lógico. Si usted tiene plata solo a la mitad del Sí. periodo, pues solamente en los 2 últimos años ya comienza a hacer la planificación y la ejecución. Y entonces, Jorge, en su experiencia, usted tiene una experiencia larga trabajando en la ciudad de Bogotá. ¿Esta ha sido una administración prolífica en la consecución de recursos adicionales de manera extraordinaria? ¿Es normal lo que se ha logrado? Es decir, ¿nuestro futuro está especialmente empeñado, normalmente empeñado con Enrique Peñalosa? No, mira, lo que sucede es que hay unos tiempos en la gestión pública. Hay una administración busca recursos, hace diseños y muy posiblemente la siguiente administración construye y entrega las obras. Ese proceso se puede demorar 2 administraciones o 3 o 4, como por ejemplo sucedió con las obras de valorización del 180 que se proyectaron en la administración de Lucho Garzón, Sí. se maldiseñaron en la administración de Samuel Moreno, se comenzaron a hacer las obras en la administración de Gustavo Petro y afortunadamente en la administración de Enrique Peñalosa se están terminando y se están entregando a la ciudad. Esa ha sido como la historia Y real. ahí hubo que devolver plata. En algunos casos contados se devolvió efectivamente algunos recursos de obras que se eliminaron porque ¿qué sucedió con el 180? Se tomó una decisión El equivocada. 180 es el el acuerdo acuerdo. 180 que se promovió en la administración de Lucho Garzón y se ratificó en la administración Que fue la de Samuel primera Moreno. gran valorización que se cobró en No, Bogotá. no la primera. O Pero sea, digamos como No, no de la las más primera. recientes, de las Toda más recientes. o sea, desde Jaime Castro Mucho más tuvo una atrás, Se mucho había más valorización. enfocado, siempre. el 180 era un plan muy ambicioso a Pero entonces, muchos años. Permíteme plantear la cuestión. Entonces, ¿cuál es la lógica? Nosotros lo que hemos venido haciendo en el Consejo de Bogotá es una cosa que es bastante común. Lo que sucede con todos los gobiernos, incluido Gustavo Petro, que no tenía las mayorías en el Consejo de Bogotá, pero todos los proyectos que tienen que ver con recursos adicionales para la ciudad se le aprobaron. No se la aprobaron de pronto en un primer momento, porque es que Gustavo Petro llegó con proyectos, por ejemplo, cuando la doctora María Fernanda estaba en el IDU, de pretender cobrar por valorización un túnel subterráneo por la carrera Caracas. Eso pues el Consejo le dijo, no se lo... Que no- hubiera no se ahorrado lo del metro subterráneo, lo del metro elevado No se de lo aprobamos, sí, Peñalosa. pero imagínense, si tuvimos 7 años una obra de menos de 500 metros trancada durante la gestión de Gustavo Petro y de Samuel Moreno, que es el deprimido de la 94, y no fueron capaces ni siquiera de entregarla, y le tocó a la administración de Enrique Peñalosa terminar esa obra que se recibió en muy malas Pero estás condiciones, incluso contradiciendo tu desfinanciada. tesis de que se necesitan varias No, administraciones por para eso, poder pero- entregar por obras. eso, pero no sé, Justamente pero esa- fue una de las esa obras obra- del carrusel, digamos, lo que recibió la administración anterior fue una obra con un contrato caducado del carrusel de la contratación. Digamos que no se puede mezclar ahora a quien denunció al carrusel con quien ejecutó el carrusel. Inevitablemente en Bogotá terminamos discutiendo si elevado o subterráneo. Pero mira, la cuestión es simple. La responsabilidad que tienen los gobiernos es buscar recursos adicionales para hacer obras. Sí. No solamente conformarse con los recursos ordinarios, sino buscar recursos adicionales. Eso puede ser valorizaciones, pueden ser cupos de endeudamiento, las fuentes que determine cada administración. Lo responsable de los consejos es que se lo aprueben y lo responsable es que esos proyectos que se planifican se ejecuten, porque las obras no son de un alcalde de otro, las obras son de la ciudad y ese yo creo que es el mensaje más importante que hay que dejar. Claro, Aquí no hay obras de pero Gustavo fíjese, Petro, de Samuel Moreno. pero Son
son obras de todos los Pero bogotanos. fíjese, me voy a desorganizar aquí. Bogotá, ¿cómo vamos? Es una encuesta que se hace desde el 2009, creo que antes o no. Que hace antes. un 20 registro años del cumplió. ambiente de opinión en la ciudad. Y la imagen del alcalde en la última entrega de esta encuesta, la del 2018, dice lo siguiente. Bogotá, ¿cómo vamos? Imagen de Enrique Peñalosa y aquí viene. Y entonces, fíjese que ahí va desde Antanas Mocus, en el 2001, ¿cierto? Enrique Peñalosa tiene, después de Samuel Moreno, que se robó la mitad de la ciudad, Sí, señor. la peor imagen. Solamente un 24% de los ciudadanos considera que tiene una imagen favorable, el 76% una imagen desfavorable, es decir, mucho peor que todo lo que le fue a Petro con la oposición de los grandes medios de comunicación. Eso en cuanto a favorabilidad de su imagen. ¿Qué tal que dice la ciudadanía acerca de si confía en el alcalde, confía en su visión de ciudad? Esto es lo que dice la encuesta Bogotá, ¿cómo vamos? Apenas el 15% de la ciudad confía en el alcalde Peñalosa, el 66% no confía, un 19% que ni confía ni no confía. Y entonces aquí uno dice, yo no entiendo qué está pasando en el Consejo de la Ciudad, que es supuestamente el órgano político donde está la representatividad de esa ciudadanía, está totalmente con las minorías con las minorías de la ciudadanía, con la gente que sí apoya la visión del alcalde. Una cosa a propósito de lo que planteaba Jorge, yo creo que él tiene razón. En general, y uno ve que el alcalde anterior, el doctor Gustavo Petro, también tenía problemas de favorabilidad, más allá de las razones que pueda haber detrás de eso. Y uno vio que el consejo anterior, con una mayoría contraria a él, logró aprobar, o mejor dicho, le aprobó al alcalde, no todo lo que quiso, pero sí le aprobó un cupo de endeudamiento cercano a los 3 billones de pesos y adicionalmente le aprobó un ¿Valorización? proyecto de valorización. Ojo, y aquí vamos Que era por los un- 20 billones. Sí, que era, que- Pero es que son cosas... pero Andrés, era un ajuste a la valorización del 180, no fue No, una pero es que nueva valorización. fueron ¿no? dos cosas. O sea, por un lado se le aprobó un cupo de endeudamiento cercano a los 3 billones. Sí. Y adicionalmente se le aprobó una valorización que posiblemente, como dice María Fernanda, tenía unos ajustes. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que no necesariamente el hecho de que tenga o no mayorías en el Consejo hace que se le aprueben o no ese tipo de proyectos a los alcaldes. Porque como decía Jorge, yo creo que básicamente los jugadores políticos, en este caso del distrito, pues le permiten al que está en ese momento Sí. en el Palacio Líbano tratar de tener las herramientas para poder adelantar sus obras. A propósito de lo que está sucediendo el día de hoy en Bogotá, hay que decir lo siguiente. Vigencias futuras, como ustedes estaban señalando en las gráficas que se mostraron, son más o menos 8.8 billones de pesos los que se han aprobado, de los cuales 5.7 están relacionados con el proyecto de Metro de Bogotá. 1 billón de pesos está relacionado con los 35 colegios en concesión, 22 que están en este momento Sí. operando, 13 que están esperándose que se construyan y empiecen a operar. Eso va a cubrir más o menos unos 40.000 matrículas para niños en colegios en concesión. Adicionalmente, hay unos más o menos 300.000 millones de pesos más 500.000, esos 800.000 millones de pesos relacionados con la construcción de 2 nuevos hospitales, el Hospital de Usme y el Esas son las Hospital cuentas. de Santa Clara. Entonces, ¿qué sucede? Si uno se fija, el grueso, más o menos el 60% de las vigencias futuras está relacionada con un proyecto que uno puede estar o no de acuerdo en que sea elevado o sea subterráneo, pero es un proyecto Cualquier que es alcalde de un hubiera gran hecho lo mismo. alcance para la ciudad y naturalmente eso hace que sea, a propósito de lo que tú le estabas preguntando a Jorge inicialmente, una situación extraordinaria en Bogotá. Claro. Si uno después se pasa de carril y se pone a evaluar qué es lo que está sucediendo con el cupo de endeudamiento o con los cupos de endeudamiento, entonces uno revisa. Como decía María Fernanda, a propósito de lo que hizo Petro, en la administración actual y el consejo actual, inicialmente aprobó un cupo de endeudamiento cercano a los 6.9 billones de pesos, donde se ratificó el cupo que venía de atrás, donde no se construyeron muchas de las obras y adicionalmente se adicionaron otras, es decir, 3 billones de pesos adicionales.
Por otro lado, se aprobó un cupo de endeudamiento para el acueducto, para desarrollar una serie de obras relacionadas con la estructura ecológica principal de la ciudad, y finalmente 10.5 billones de pesos, la mitad del cupo de endeudamiento prácticamente del que se ponía en las gráficas, está relacionado con el metro otra vez. Entonces ahí habría que decir que en cierta y forma hay que decir que estamos contabilizando dos veces. Dos veces. Eso también habría que aclarar. Entonces, Pero no es una situación extraordinaria, es, digamos, la normalidad. Vuelve a poner vigencias futuras, endeudamiento, valorización, el de todos. Entonces, para que quede claro, no es que en Bogotá nos estemos endeudando por 25 billones de pesos por un lado y además las vigencias futuras vayan a cubrir, ¿viene? Las vigencias futuras vayan a cubrir, ¿ahí viene? Vamos, muchachos. Entonces, las vigencias futuras son de 11,3 billones de pesos, ¿cierto? Y el cupo de endeudamiento de 25.8. Lo que usted me está diciendo es, ahí yo estoy contabilizando dos veces ciertas cosas. Hasta cierto punto. No totalmente, pero sí. Por ejemplo, en lo que dice Andrés, estas vigencias futuras que incluyen alrededor de 6 billones para metro, ¿cómo se pagan? Vigencias futuras es una autorización para que usted traiga a presente la plata que va a recibir en el futuro, ¿sí? O sea, es como gástelo de los años más adelante. Las vigencias futuras. Sí. Es una autorización Sí. para eso. Es decir, el Pero- próximo alcalde que llegue va a tener que gastar, va a tener Va a ya ser un pedazo de su presupuesto Asignado. asignado. Va a ser exactamente lo mismo. Se destina ciertos recursos se adelanta, futuros. pero quisiera Va a explicar utilizar eso. vigencias futuras de años Pero no se posteriores. pueden monetizar, es decir, la vigencia futura usted no se la dan acá. Yo digo, apruébeme 11 billones de pesos de vigencias futuras, no es como sacar un préstamo de 11 billones de pesos. Entonces, No. es que usted pueda utilizar la plata que va a tener más adelante, pero para un proyecto usted la específico y pueda anticiparlo. comprometer. Sí, anticipar esa plata. No es Pero utilizarla, ni parte siquiera es de esas comprometerla. vigencias futuras las puede pagar con el cupo. Parte. O con usted ese puede- cupo de los 10 billones de pesos. O si al alcalde le dice el consejo, mire, usted tiene aprobadas vigencias futuras de X cantidad de plata para el metro de Bogotá. En ese caso fueron 6 billones 6 de pesos. billones. 5.7, El sí, alcalde 6 si billones de dice, pesos. yo necesito esa plata ya, puede salir a la banca internacional, puede salir al mercado financiero a decir, yo ya tengo aprobadas estas vigencias futuras. Con el cupo. Présteme Con el la cupo. plata. Con el cupo, Exactamente. con el cupo usted va y pide la plata prestada, ¿sí? Pero y el Y cupo con se el cubre cupo con la vigencia. respalda- exactamente. puede Efectivamente. respaldar La fuente las de vigencias financiación futuras. ¿Sí? es la fuente, las vigencias. Fascinante, ahí se está yendo toda su plata, señores. Esas vigencias futuras hay uno hasta el 2035. Las de 2041, Pero- 2041. Si uno observa Pero- el pero- marco pero es la fiscal, del metro. vamos a tener un pico en los años 21, 22 y 23 y sobre todo en el después 23. comienza a caer. Y entonces, ¿qué es lo que hace cada alcalde? Está colocando el pico entre los años 21 y 23. El siguiente alcalde, el pico lo va a tener entre los años 24 y 26 y así sucesivamente. Eso funciona en Bogotá, funciona en la nación y en cualquier ente territorial. Pero sí es innegable, digamos que sí hay sí ha habido unos instrumentos financieros que le han sido aprobados al alcalde, sí hay un endeudamiento que va más allá de lo normal. Que va a tener unas implicaciones, por ejemplo, hacia futuro. Sí. Los próximos alcaldes, ¿qué puede pasar? Se puede reducir la inversión que dejemos tenga disponible. esa idea en punta, Ok. porque me voy a comerciales. ¿Qué implica el nivel de endeudamiento al que se ha comprometido la ciudad durante estos últimos 3 años? Con eso ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos hablando del futuro fiscal de la ciudad, de cómo durante esta alcaldía se han comprometido algunos recursos y de lo que significa eso políticamente para el próximo alcalde y políticamente para la valorización que se va a tener que pagar. ¿Cuándo, Jorge? En agosto del próximo año. En agosto del próximo año. Hablemos un poquito de esta valorización. A ver, esto es más o menos en términos de cifras lo que los 20 y pico concejales que votaron afirmativamente aprobaron. Entonces, más o menos 1 billón de pesos, 6.000 millones de pesos. 906 mil millones de pesos. Entonces, predios que pagarán son 380 mil predios, porque la valorización la paga usted según donde viva, básicamente. Los estratos que van a pagar son 4, 5 y 6. Promedio de contribución de 80 mil pesos, pero puede ir hasta 4,2 millones de pesos según el avalúo catastral de su predio, según si es comercial Para o predio residencial. residencial. Y ¿Qué tan según el cerca eje, queda? En porque predios en residenciales. Puente Aranda
varias personas que estuvieron allá en el debate nos decían que les hicieron el simulacro y que pagarían 50 millones de pesos. Lo que pasa es que el tope residenciales. máximo depende del tipo de predio del que se trata. Sí, Por ejemplo, para los predios residenciales es hasta un predial, Sí. y para los predios no residenciales es hasta 2.5 veces el predial. Entonces, Es decir, nadie va a pagar más que un predial. Claro, no, pero para los predios residenciales. Pero Para el los predios no residenciales, que es lo que yo estuve pues defendiendo en el Consejo a propósito de los industriales de la localidad de Puente Aranda, en particular los del barrio Pensilvania, ellos les hicieron una simulación y se vio que les iban a pagar, básicamente se les iba a activar esa restricción y van a tener que pagar el equivalente a 2.5 veces el predial Claro. por concepto de valorización el próximo O año. sea, un propietario de una bodega de 1.000 millones de pesos pagaría entonces, alrededor de Jorge, a ver, 50. Pero el Este grueso de estudio- las obras está en... Explíquele a la gente qué es esto de la valorización, cómo se paga, porque no es un impuesto y cómo depende de qué tan cerca usted de la obra, qué tanto vaya a disfrutar de ella y cómo es supuestamente en esencia un impuesto progresivo, un recaudo progresivo. Bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es que esta valorización, en primer lugar, es progresiva, efectivamente, porque se le está cobrando a las personas que tienen mayor capacidad adquisitiva. Por eso es que se le está cobrando a los propietarios de predios que tienen una residencia, una oficina, algún local comercial, bueno, en fin, en estratos 4, 5 y 6 principalmente. Y solo en las zonas donde se van a hacer unas Y determinadas solamente, pues, que el grueso es en la localidad de Suba, en la localidad de Usaquén y un pedacito de la localidad de Chapinero. Y la gente que tiene industria en el sector de Puente Aranda. O sea, la gente de Ciudad Bolívar, No va a de pagar Barrios absolutamente Unidos, de nada. Santa Fe. Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros consideramos que esta es una valorización que le apuesta a la equidad social, toda vez que lo que ha venido aprobando el Consejo a través de los diferentes instrumentos que acabamos de discutir son recursos que pagamos todos los bogotanos para poder desarrollar obras, principalmente en los sectores que son menos favorecidos. Por ejemplo, la avenida Alsacia-Tintal es una obra que va a beneficiar principalmente a las personas que viven en la localidad de Bosa y Kennedy, y es una obra que se paga con recursos de todos los bogotanos. Sí. Pero otra cosa diferente es el arreglo, por ejemplo, de la calle 134, que es una de las obras que está incluida en la valorización. Esa obra pues queda en una zona donde las condiciones económicas de las personas que viven allí son más favorables que las de Bosa, claramente, y entonces se le está pidiendo a estas personas que hagan un esfuerzo adicional. Sí. Ese esfuerzo adicional uno podría decir, no, pues si son 4 millones de pesos, obviamente es desgarrador, pero ¿qué es lo importante? El 46% de los predios de estrato 4 va a pagar menos de 1 millón de pesos, puede ser 80.000 pesos como tú lo dices, Sí. o hasta 1 millón de pesos, 46%. Y el 94% va a pagar menos de 1.800.000 pesos. Tanto la persona que paga 1 millón o 1.800.000 o 500.000, 80.000 pesos, puede ser que diga en este momento me quedé desempleado y no tengo cómo pagar esa plata. Estoy atravesando por una situación complicada. Entonces el Consejo lo que aprobó es un mecanismo para facilitar el pago a través de cuotas. Entonces usted, si le tocó la cuota, usted está dentro del 94% de las personas de estrato 4, que le toca pagar 1.800.000, Sí. máximo 1.800.000. Y usted dice, yo no tengo esa plata aquí y ahora, usted lo que puede decir es la difiero a 36 meses, 3 años, y pago 50.000 pesos mensuales para Andrés, poder cubrir ese y el gasto. espíritu de esta obra es que supuestamente se paga sola, digamos, de alguna manera usted no está perdiendo plata al pagarla porque se le está valorizando No. su predio. De hecho, pues eso también puede ser cuestionable porque en cierta forma usted está pagando para que después le vuelvan a cobrar más por vía predial. Entonces usted podría pagar esa obra varias veces en virtud de que si efectivamente esa obra determinada contribuye a que el predio se valorice, usted finalmente, a pesar de que no lo venda, va a tener que estar pagando año a año un predial más abultado. Entonces, Pero entonces, pues, después de que se hace la obra de valorización, ¿se hace un reavaludo catastral? es que eso se hace de manera constante y de manera permanente. O sea, hay una actualización catastral anual aquí en Bogotá y de hecho, pues si se hace esa obra y efectivamente tiene el efecto que se ha planteado, entonces lo que va a ocurrir es que va a subir el avalúo comercial, va a subir el avalúo catastral y le van a terminar subiendo también el predial
apoyar a las personas. Que han dicho algunos incluso que, como ocurre en otras partes del mundo, lo que debería ocurrir es que se hagan las obras y después se haga el ejercicio, se calcule efectivamente cuánto impactó o no esa obra para efectivamente calcular Claro, la eso puede valorización. funcionar en sociedades bollantes. Eso es No lo que como se ha la nuestra. planteado. Eso es lo que se ha planteado. Pero a propósito de este cobro de contribución que estaba explicando Jorge, ¿qué hemos dicho nosotros o qué críticas hicimos nosotros a lo que se presentó? En primer lugar, yo ya lo mencioné al principio del programa, eran obras que no fueron priorizadas en el Plan Distrital de Desarrollo. Inicialmente llegaron al Consejo 35 obras, de las cuales solamente una fue priorizada por la Administración. Es decir, no es que yo o el Centro Democrático o María Fernanda consideremos que no son prioritarias, no. La misma Administración no las priorizó, es decir, la misma Administración consideró que no eran obras prioritarias. Adicionalmente, hizo a mi juicio una socialización muy pobre. Eran inicialmente 500.000 predios los que iban a ser objeto de la valorización, finalmente terminaron siendo, como ustedes lo señalaban, 380.000, pero se reunió la administración y hizo ejercicio de socialización directo solamente con 800 propietarios de predio, es decir, menos del 1% del total de Pero afectados. entonces Yo aquí creo su que eso argumento muy es pobre. político o es económico. Son de distinto tipo los argumentos. Entonces, por un lado, considero que no son obras prioritarias. Adicionalmente, creo que hay algunas personas que están viéndose afectadas. Yo estuve muy pendiente, por ejemplo, del tema de los industriales. Aquí quería plantear esto. Algunos de los industriales me dijeron, mire, yo estoy pagando hoy por hoy, este año, 18 millones de pesos por concepto de predial. Me tuve que endeudar con los bancos para poder pagarlo. El próximo año voy a tener que pagar otra vez un predial. Y además la posiblemente, valorización. y además una valorización de 50 millones de pesos. Como decía Jorge, es posible que eso se pueda diferir a 5 años, pero eso implica que pasa de pagar 20 billones o 18 billones a 28. Pero, y esto es lo que me parece más grave en el caso de Puente Aranda, por lo menos. No, porque ahí no hay intereses. nada. ¿Cómo? Ahí no hay intereses. O sea, pagar la misma cifra, pero No, simplemente 50, la pero tú lo divides en 5, entonces te queda... Ah, ok. Tú estás pagando 18 este año y vas a pagar 28 el próximo porque pagas el predial puedes pagar y además mensualmente pagas para que el se otro. te amortice más fácil. Pero entonces, ¿qué sucede, Daniel? Y que esto es lo que me parece grave. O sea, el concepto de valorización es que esa obra va a valorizar precisamente el predio. Sí. En el caso de Puente Aranda, no van a hacer una obra nueva. Van a reparchar vías ya existentes. Y eso es lo que me parece pues, sumamente delicado porque es un instrumento muy valioso el que tenemos y que no lo podemos destinar a ese tipo de intervenciones. María Fernanda. Bueno, digamos, comparto que el instrumento de valorización es muy sensible, porque es ¿Por sensible. qué lo utilizaron acá? ¿Cuál es el cálculo de la administración? Bueno, si usted me pregunta, yo creo que el alcalde vendió la idea de su gran capacidad de ejecución. Sí. Y se encontró con un ritmo institucional, con una realidad distinta a la que él tuvo hace 20 años cuando fue alcalde anteriormente. Se estrelló con esa pared. ¿Qué ha entregado el alcalde? Las obras que vienen de la administración anterior. Es lo normal. Es lo normal, ¿sí? Es lo natural. Entregó el cable de Ciudad Bolívar, las obras en el occidente de la ciudad y unas canchas sintéticas, digamos, como lo Y nuevo. colegios y centros de atención prioritaria. Digamos, eso es como, jardines infantiles. pero él vendió la idea de que iba a arreglar la movilidad de esta o de cualquier ciudad del mundo en un mes o en 3 meses. Y digamos, ahí fue donde hizo su mayor promesa. No le funcionó, se dio cuenta y dijo, voy a dejar contratado y asegurado un paquete de obras con una visión de ciudad que es la que él tiene. ¿Cuál es el efecto para los alcaldes que vienen? Que van a tener, les va a afectar su inversión. De hecho, Sí. las proyecciones del porcentaje de inversión con respecto al PIB en 2019 son 4.8, en 2021 son 4.4 y de ahí en adelante, del 2023 al 2029 son 3.5. O sea, va a haber unas restricciones en la inversión. Van a quedar los siguientes alcaldes amarrados a los proyectos específicos que deja el alcalde Peñalosa. O sea, ¿qué alcalde va a poder hacer algo distinto si usted ya no tiene una capacidad de endeudamiento? Y entre el año 2026 y el 2028 está muy concentrado el vencimiento de la deuda. Yo le he hecho esta pregunta varias veces a la secretaria de Hacienda en los debates, porque eso lo tendrá que enfrentar quien, Claro. el tercer alcalde que venga en adelante. Que es, bueno, tenemos un pago de deuda importante entre esos 2 años y hay que ver cuáles son los instrumentos para hacerlo. Voté no a la valorización. Yo entiendo los argumentos de todas las partes, pero a mí me parece que... Pues son de su mismo partido, además. Pero tenemos visiones distintas.
Bastante. La valorización es un instrumento muy sensible a la capacidad de pago, al ciclo económico, a un montón de cosas. Entonces, si usted usa la valorización para obras que, como dice Andrés y lo dijimos en el debate, que no están en el plan de desarrollo, o sea, que no son ni siquiera prioridad para el mismo alcalde, pero además algunas de ellas son impertinentes. Yo creo que algunas de esas obras no se deberían construir. Por ejemplo, ciclorrutas en los humedales. A mí me encantan las ciclorrutas. Fui de las pioneras en construir carriles bici en esta ciudad, incluso contra viento y marea. Pero una ciclorruta en un humedal no es lo que hay que hacer. Y yo creo que como ambientalista y concejal que responde a un partido verde, pues digamos no puedo aprobar ese tipo de obras. Y otras innecesarias, Daniel, como un centro cultural en la 82 con 11, que tiene un costo de 120.000 millones de pesos, lo que cuesta una torre del B de Bacatá, de 30.000 millones de pesos Pero más de tiene lo que piscina. costó la Universidad Distrital de No, pero Bosa, eso no es pues cierto. es algo absolutamente No hay que decirle innecesario. mentiras a la ciudadanía. No, eso es No, la no hay verdad. que No decir. estoy, Entonces, no estoy espérese, dando Jorge. ningún dato No, falso. porque me Jorge. tengo que ir a un corte. Y es un edificio que quedará a unos metros del plan parcial Prosenio, que tiene infraestructura de teatro. ¿Cómo es que se llama el centro cultural este? ¿Tiene el nombre? La felicidad. CEFE. Centro Cultural La Felicidad. El Retiro. Vamos con, ha sido polémico, está en un lugar de la ciudad que es complicado, en el barrio La Cabrera, donde están los ricos y donde están las sensibilidades de la capital. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de las finanzas de la ciudad de Bogotá, de su futuro, de cómo su futuro queda comprometido. Y de cómo les va a tocar pagar a algunos de ustedes un impuesto de valorización, que no se llama impuesto, un recaudo, una contribución. Los concejales que votaron afirmativamente por la valorización son... y entonces ahí está la mayor parte de la bancada de Cambio Radical, y esto sí, ahorita es lástima que no pudo venir nuestro invitado de Cambio Radical, está ahí buena parte de la bancada del Partido Liberal, el Partido Verde, menos María Fernanda Rojas, el Partido de la U, ¿ahí falta alguno de la U? El Partido Conservador, el Mira y Venus Albeiro Silva del Polo Democrático. No, es del polo ya. ¿Ya no es del Polo? Para ser lo sacaron. justos con el Polo, hay que decir que Sí, él ya no es del él no Polo. hace parte Él del está Polo. expulsado del Polo. Y entonces, pero igual se queda con la curul. Sí, Sí. así sucede. Vea pues, y el último señor ese es de Colombia Libres. Justa Libres. Libres. Y entonces, a ver, usted se estaba defendiendo de una andanada de su copartidaria, literalmente del mismo partido. Estas son las cosas de la democracia bogotana que nadie entiende muy bien. Claro. No, pues es que en el Partido Verde tenemos diferentes tendencias. Obviamente yo soy de una tendencia que representa el centro político de este país. la de ella? Nosotros le hemos apostado con Antanas Mocus a buscar mecanismos para financiar. Mire, nuestra postura, por ejemplo, con el gobierno nacional hoy en día, desde el Congreso de la República, no es ser un palo en la rueda, a pesar de que somos oposición, sino nuestra postura es plantearle alternativas al gobierno nacional para que encuentre nuevas fuentes de financiación, porque a nosotros no nos interesa que a ningún gobernante le vaya mal. A nosotros lo que nos interesa es que a los gobiernos, a las ciudades y al país le vaya Pero venga, bien. Jorge, Pero entonces ella decía, los dos decían, aquí hay obras que se cobran como valorización, Listo. que son servicios básicos, hay obras que no estaban priorizadas, como el Listo. Centro La Felicidad. Perfecto. Entonces, permíteme decir 4 cosas. Lo primero, claramente una cosa es recibir, que es el problema del alcalde Enrique Peñalosa, una cosa es recibir la ciudad de manos de Antanas Mocus y otra cosa muy diferente, recibirla de manos de Gustavo Petro. Porque cuando sucede en esos dos momentos, la diferencia es que el uno le dejó plata, le dejó proyectos, Pero le venga, dejó Petrovisor ya en 2 años después. No, yo me fui mucho más Ya. atrás, me fui Pero al y 98. Y Mocus además votó por Petro, eso es lo que uno no entiende. Me fui al No sé si el doctor 98. Torres, Pues pero- entonces pero usted estos tiene diferencias con son dos Mocus, cosas que bien, respaldó a bien Petro diferentes. en la Entonces, presidencia, él imagínate. creyó que iba a recibir una ciudad en las condiciones que la recibió la primera vez y claramente no se dieron, ¿cierto? Ok. Entonces, eso es para O sea, aclarar que Petro la ejecutó situación. todo el cupo y todos los recursos. No, pero también pero le dejó pero recursos pero de ese cupo. O sea, cuando Es que llegamos tienen un discurso no había recursos para los impuestos. absolutamente va uno, le contradictorio. queda- lo que es No, no es todavía. contradictorio, o sea, Mafe, o sea, la ciudad, o sea, ¿por qué en Petro le fue mal? ¿Por qué los concejales de Y Petro se rajaron todos, incluido por qué tú? Mocus- Tú eras progresista. ¿por qué Mocus tú eras- apoyó a Petro tú en la eras- tú presidencia, saliste si del ese es IDU el y llegaste al Consejo de Bogotá y la ciudad decidió no reelegirte básicamente porque
porque la ciudad se dio cuenta que ¿Ustedes Petro cómo no pueden estar en Pero, el mismo a ti no- partido? pero es como si yo Ciudad. dijera que la Pero ciudad mira. decidió elegirte porque eres el candidato de Mocus. O sea, me pretendes Pues yo no quitarme desconozco méritos mi historia propios política. en la llegada al consejo. Yo no o sea, desconozco eso mi no- historia política. Pero eso Yo no soy tiene, bueno, no tiene bueno, sentido, hablemos aquí de Jorge. cosas. O sea, Pero mira, siempre lo vuelves un tema personal. El problema es que lo vuelves un tema personal. Yo lo que Aquí creo es que hay estamos que ser haciendo una coherentes. discusión Lo que de creo es ciudad. que hay que ser lo más Hay que coherentes hacer una posible. discusión de Entonces, ciudad. mira, lo segundo que ustedes plantean es que las obras no son prioritarias. Y las obras sí son prioritarias y sí están en el plan de desarrollo. ¿Qué es lo que sucede? No fueron priorizadas. No ¿qué- son- qué- no qué es lo que están en el sucede? plan. Mire, No fueron en el plan de priorizadas, desarrollo, en el Eso sí plan son de- en mentiras. el plan de desarrollo se dijeron que se iban a construir 100 kilómetros nuevos de ciclorrutas. Esos 100 kilómetros no están esbozados en el plan de desarrollo cuáles eran exactamente cada uno de los trayectos. Lo que sí hay un compromiso en una meta muy concreta es 100 kilómetros. Aquí vamos a construir 36 kilómetros de ciclorrutas. Estamos financiando las metas del plan de desarrollo. Lo que Andrés, sucede métase ahí, es que una- no, deje que no le todas las interpele. obras, Deje no que le todas interpele las en este punto. no puntualmente todas es las que obras 35 están- obras fueron las que se llevó al Consejo de Bogotá, solo uno estaba priorizada. Pero y, eso, eso- y además no pero lo son las priorizamos obras nosotros los prioritarias, concejales. pero eso no Los significa que priorizó la sean las administración, únicas Y de obras. hecho, pues todos los que aprobamos, ahí Mafe no estaba, pero yo aprobé ese plan de desarrollo, Jorge lo aprobó. Eso fue lo que definimos Claro, nosotros que era prioritario y no estaban entre entonces no ellos. construiríamos colegios porque no están en esas obras prioritarias. O sea, No, sí se habló de que se iban a construir no, pero no 30 están. Mira el colegios, plan de por favor. obras y verás que Peñalosa no puso metas de construcción de colegios en su plan de Sí, desarrollo. claro, Sí, sí, claro. eso. Por eso, a eso es lo que voy. Tres. Las prioridades. Le quedan todavía pero mira, de las- 3 y 4. las prioridades están esbozadas en las metas. ¿Estamos cumpliendo las metas del plan de desarrollo? Sí. ¿Estamos ayudando a cofinanciar el cumplimiento de las metas de desarrollo? Sí. Por ende, son prioritarias. Y sobre todo hay una cuestión, y es que en el plan de desarrollo le apostamos a la movilidad sostenible. Y la movilidad sostenible se traduce en que tengamos mayores ciclorrutas para los ciclistas, tengamos mejores andenes para Hágale, los Jorge, peatones. avance. Entonces, ese es un elemento. El siguiente. Se dice que algunas obras son innecesarias. Yo le pregunto, Daniel, ¿usted a qué club va? Ah, no, ninguno. ¿No? Yo tampoco. Mafe, ¿tú a qué club vas? No voy a ningún club. ¿Tú? Tampoco. Bueno, las personas de estrato 4 por Iba lo a general. Buenavista Social Club, pero Las personas de estrato 4 por lo ya no tengo general. tiempo. ¿Teatro cuenta? Ya no tengo. Las personas de estrato 4 en esta ciudad, la mayoría no asiste a ningún club. O sea, yo si quisiera nadar en la ciudad, pues me toca Entonces, ir y estrato pagar unos costos en alguna Sí, caja de en compensación compensar o familiar, en algo alguna así. cuestión. ¿Cuál es la cuestión? Le estamos dando la posibilidad a las personas que tengan un lugar donde se puedan recrear y donde puedan acceder Pero a venga, servicios ¿Y culturales. piscina para los que no tienen club en la Pero es que 82? recordemos que la 82 es una centralidad por el POT. En la 82 va gente de todos los estratos. No creamos Pero que sobre todo los que tienen acciones de club. hay unas personas que viven en la 82 y que van al Club del Nogal a piscina, sin lugar a duda. Ellas no van a ir a este lugar. Pero también hay personas que trabajan en ese sector de la ciudad y que van a estar encantados de poder tener un centro de servicios recreativos y culturales para poder acceder. tengo que Porque ir- es que me no tengo podemos que ir creer a que la la pausa. cultura y la recreación es Me tengo que exclusivamente ir para las a clases. la pausa. Los que no tienen acciones de club van a ir a nadar a la calle 82. Después pueden ir a comprar cosas en el centro andino. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. ¿Qué dicen los ciudadanos bogotanos acerca de si se están viendo sus impuestos en las obras de la ciudad? Esto es lo que dicen aquí sobre la carrera séptima en la capital de Colombia. ¿Usted cree que los impuestos que estamos pagando en Bogotá sí están siendo bien invertidos? ¿Se ven las obras? No, para nada. No se ve reflejada las obras. Las calles llenas de huecos, sitios que arreglar parques y cosas así que son tan importantes para la ciudadanía. Pero no estamos viendo, realmente no estamos viendo en ningún momento. Sí, yo creo que sí, sobre todo en Bogotá, está la ciudad muy bella. Faltaría más ayuda en los Transmilenios para que haya más seguridad, porque es que a veces uno se sube a los Transmilenios y resulta sin la billetera. Ah, no, invertido no, eso no es nada de inversión. Inversión para los de corbata dicen por ahí, para nosotros, de los pobres nada. Sí, yo veo que están haciendo cosas buenas en Bogotá. Se nota a diferencia de 8 o 10 años que llevábamos de abandono total. Se la roban, la invierten mal, roban y después dejan las obras inconclusas. Están invirtiendo la plata en algo que no deben. ¿Cómo en qué?
como en arreglar calles que ya están arregladas, invirtiendo plata en universidades y eso. Y eso no se debería hacer. O sea, invertir en universidades, por favor. Yo la verdad considero que no están muy bien invertidos porque yo he visto muchas zonas donde en realidad las obras no están terminadas. Todo el centro está completamente destruido. Pues en algunas partes sí. ¿Como en dónde, por ejemplo? Por ejemplo, aquí en la calle 30, que arreglaron esa vía muy bonita, sí se ve que la plata se invirtió bien. ¿Qué le falta? Que les arregle la calle a la comunidad. La comunidad paga impuestos. Entonces, ¿cuál Transmilenio séptima? No estoy de acuerdo con el alcalde. Mire al ciudadano, alcalde. Yo como ciudadano vivo en Puertal Llano, localidad de Usme. La calle 108 Sur necesita el arreglo. La voz de los ciudadanos, ¿para qué Transmilenio por la séptima? Puertal Llano, se me acaba el programa, pero cerremos un poquito y yo creo que usted dejó y apuntó a unas conclusiones y era que en su parecer, porque yo creo que ellos tendrán visiones distintas, queda Bogotá enrumbada de acuerdo a lo que se comprometió presupuestalmente, María Fernanda. Sí, yo creo que lo que el alcalde Peñalosa está haciendo es dejar comprometidos unos recursos para que durante los próximos 10 años lo que se ejecute en la ciudad sea el modelo de ciudad que él tiene que se quede a vivir en Bogotá, en la María cabeza. Fernanda. Porque construcción de Transmilenio por la séptima y metro en el 2020 la Caracas. Empiezan al tiempo séptima y metro. Según los cronogramas del distrito, y eso va a ser la locura para la gente que queda en la mitad. Deberían hacer un acuerdo para comprometer al alcalde a que se quede en la ciudad. Obligarlo. Pero Daniel, yo quería, hacer también una aclaración que me parece importante y además responsable con el Partido Verde. Aunque yo he tenido una posición divergente del resto de mi bancada en el Consejo, por eso a veces digo que soy la oveja verde de la familia. Yo quiero decir que he contado con el respaldo de figuras nacionales del partido en esta decisión de valorización. Sí. Angélica Lozano, Juanita Gubertus, Inti Asprilla, Claudia López, que no es senadora, pero que juega un papel importante en el partido, han respaldado la posición que yo he expresado en el tema de valorización. Bien, entonces yo creo que eso también es importante porque yo creo que hay que también mostrar una coherencia del partido en sus líneas generales, nacionales. Sí, claramente hay personas que no respaldaron a Enrique Peñalosa para ser elegido, que tenían una visión totalmente diferente. Nosotros decidimos respaldarlo en su candidatura, lo hemos respaldado en su gobierno y vamos a respaldar a cualquier administración que tenga como apuesta mejorar la calidad de vida de los bogotanos y de los colombianos. Las ovejas radicales del Partido Verde. No, digamos, el Partido Verde afortunadamente recoge la centroizquierda y el centro político y por eso pues estamos tratando de construir. Creo que nosotros tenemos una apuesta de ser un sector que trate de construir, de unir, de sacar adelante este país. A nosotros no nos interesa quedarnos en las polarizaciones, quedarnos hablando mal del uno o del otro. Lo que nos interesa es que las ciudades y el país avancen. También tiene un sectorcito duquista aquí, amigo de Andrés. Pues a propósito, y ya como cerrando, yo pues ya indiqué que efectivamente el hecho de que se hayan aprobado los recursos para el Metro Bogotá hace que en este caso se haya comprometido a la ciudad por una serie de gobiernos futuros. Sí. Eso también sucedió en Medellín cuando se construyó el metro, entonces yo pienso que es apenas natural. De hecho, si uno revisa los indicadores tanto de solvencia como de sostenibilidad, uno ve que estamos lejos y va a estar lejos la ciudad. Y hay que recordar que el Centro Democrático apoyó la mayoría de estos cupos de endeudamiento, salvo el tema de la valorización. Estuvimos de acuerdo porque es que veníamos, no diré solamente de la administración anterior, sino que reconociendo que pudieron haber tenido avances en otras cosas, en temas de movilidad sí estábamos muy atrasados. Por ejemplo, en Transmilenio, que teníamos que haber construido a 2016 388 kilómetros, solamente hoy tenemos 113. Es decir, estamos muy rezagados y por eso fue que nosotros estuvimos de acuerdo en aprobar esos recursos. Y no se dejaron contratadas nuevas obras. Señores concejales, concejala, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.